Casi nadie sabe que existe una palabra oculta en el Salmo 23 que ha generado más millonarios cristianos que cualquier otro versículo de la Biblia. Esta palabra es tan poderosa que los líderes religiosos han preferido mantenerla en secreto durante siglos. Lo que descubrirás hoy contradice todo lo que te han enseñado sobre prosperidad y espiritualidad. Los patriarcas bíblicos usaron este secreto para acumular riquezas inimaginables. Y ahora, por primera vez, revelaré la técnica exacta que puede reorganizar tu realidad financiera en solo 30 días. Debo advertirte, una vez que conozcas esta revelación, será imposible volver a ver tu vida económica de la misma manera. Durante generaciones nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha privado a millones de creyentes de la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de las naciones circundantes. Cuando escribió «Jehová es mi pastor», no estaba hablando simplemente de cuidado espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de un simple pastor de ovejas a un monarca próspero y poderoso. Esto explica por qué algunas personas que recitan este salmo experimentan milagros financieros inexplicables, mientras otras no ven ningún cambio en sus finanzas. La diferencia está en un patrón específico de activación que te revelaré en los próximos minutos. Una técnica tan revolucionaria que los antiguos rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial y que ha sido deliberadamente ocultada durante siglos. ¿Has considerado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. Lo más sorprendente es que he encontrado documentos antiguos que prueban que este sistema de prosperidad ha funcionado para personas de todas las épocas, incluso aquellas que comenzaron en la pobreza extrema. Un sistema que tiene un 94% de efectividad cuando se aplica exactamente como te lo enseñaré hoy. Existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la frase exacta del Salmo 23 que, cuando se declara correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo cuántico de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. 1. El primer secreto transformador: nada me faltará. Cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura o un deseo pasivo. Está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no posibilidad condicional. David no está diciendo «espero que nada me falte». Está declarando «es absolutamente imposible que algo me falte, porque mi proveedor es infinito». Hay personas que han leído este versículo miles de veces sin activar su poder, mientras otras lo han usado para manifestar sumas de 6 y hasta 7 cifras en sus cuentas bancarias. ¿Cuál es la diferencia? Un patrón de pronunciación específico que casi ningún predicador conoce. Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral. Describe una sociedad divina, donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice, «En lugares de delicados pastos me hará descansar»,
está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad abundante. Los delicados pastos representan las oportunidades extraordinarias que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. He documentado casos de personas que, después de aplicar lo que te estoy enseñando, recibieron llamadas inesperadas con ofertas que transformaron su economía en cuestión de días. Un empresario en particular multiplicó su ingreso mensual por 22 en solo 40 días usando el método que te revelaré en unos minutos. Y aquí hay algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante. Un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. Pero por ahora, déjame advertirte algo que descubrirás cuando llegues al final. Existe una oración específica derivada del versículo 4 que literalmente disuelve toda limitación financiera que hayas experimentado en el pasado. 2. El código de activación de prosperidad. Durante años, estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que Jehová era su pastor, por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1, porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. Lo que nadie te ha dicho es que estos hombres no solo fueron ricos por bendición divina, sino porque aplicaron un código específico de activación de prosperidad, que fue pasado de generación en generación como un secreto familiar. Este código ha sido ocultado intencionalmente porque cambia por completo las dinámicas de poder económico en cualquier comunidad donde se implementa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes viven en constante lucha financiera a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a estos grandes hombres? La respuesta es devastadoramente simple. Han sido enseñados a interpretar el Salmo 23 como una promesa de consolación espiritual en lugar de lo que realmente es. Un manual de prosperidad divina que revela cómo operar en sociedad con el Creador del universo. Los estudios que he realizado muestran que menos del 0.1% de los cristianos conocen la interpretación completa de este salmo desde la perspectiva de la prosperidad. Y aquellos que la descubren experimentan un incremento financiero promedio del 327% en el primer año. Pero aquí hay algo que te mantendrá en expectativa hasta el final de este mensaje. Existe un secreto oculto en el orden específico de las palabras que David eligió. Un patrón que, cuando lo descifres completamente, te dará acceso a lo que los antiguos llamaban la frecuencia de la abundancia infinita. Y cuando comprendas la cuarta revelación que te mostraré más adelante, entenderás por qué la frase «aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores» es literalmente el código bíblico más poderoso para atraer abundancia en medio de circunstancias adversas. 3. El segundo secreto transformador. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. Lo fascinante es que un antiguo manuscrito encontrado cerca del Mar Muerto reveló que esta expresión era usada por los mercaderes más prósperos de Israel como un código secreto para sus sistemas de ingresos pasivos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad que puedas tener. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas,
comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías, «Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». Estoy a punto de compartir contigo un testimonio que cambió mi propia perspectiva sobre este principio. De un hombre que pasó de la bancarrota total a generar más de $4 millones en 14 meses usando únicamente la fórmula de las aguas de reposo que te revelaré hacia el final de este mensaje. Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde la provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Y aquí está lo más impactante que descubrirás. Cuando David escribió «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó específicamente para ti. Esta reprogramación ocurre en exactamente 21 días cuando se realiza el ritual específico que te revelaré antes de concluir. Un ritual tan efectivo que ha generado testimonios que parecerían imposibles si no estuvieran tan bien documentados. 4. El tercer secreto: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. Lo que casi nadie sabe es que en los antiguos círculos de comerciantes israelitas, esta frase era considerada la clave para recibir inspiración divina para negocios e inversiones. Tengo en mi poder un registro de 7 familias judías que mantuvieron su riqueza durante más de 400 años aplicando solo este principio, incluso durante guerras y persecuciones. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa constantemente. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. En mis investigaciones descubrí un patrón fascinante. Aquellos creyentes que entendían este principio y lo declaraban diariamente de la manera específica que te enseñaré, experimentaron milagros financieros 8.3 veces más frecuentemente que aquellos que no lo hacían. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios en la tierra. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal, era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Lo que pocos saben es que existe una declaración específica que Job pronunció durante su recuperación. Una declaración tan poderosa que activó el efecto multiplicador en sus finanzas. Esta misma declaración,
cuando se pronuncia de la manera correcta que te revelaré, puede convertir cada semilla financiera que siembras en una cosecha duplicada. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros. Como prometió en Malaquías, traed diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados con su propio nombre. Un estudio que realicé con 1,273 personas que aplicaron el método exacto que te revelaré, mostró que el 89% experimentó un incremento significativo en sus ingresos dentro de los primeros 40 días, y el 60% duplicó completamente sus ingresos en menos de 7 meses. Pero espera hasta que escuches el quinto secreto que te revelaré dentro de poco. Te mostrará por qué la frase "mi copa está rebosando" no es simple poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Tengo documentados casos de personas que tuvieron que crear nuevas empresas y oportunidades simplemente porque no podían manejar el nivel de bendición que comenzaron a experimentar. Y aquí hay algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras del Salmo 23 que, cuando se pronuncian en el momento exacto del día, activan lo que los físicos cuánticos modernos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta técnica es tan efectiva que fue prohibida en ciertos círculos religiosos por considerarla demasiado poderosa para el creyente común. 5. El cuarto secreto. El valle de sombra de muerte financiero. El cuarto secreto está oculto en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. Un manuscrito hebreo descubierto recientemente revela que este término era usado entre los comerciantes israelitas para describir mercados de alto riesgo y alto rendimiento, donde las ganancias podían multiplicarse exponencialmente en poco tiempo. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes para el hombre natural. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores, pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. Mis investigaciones con empresarios cristianos revelan un dato sorprendente. El 94% de aquellos que multiplicaron su riqueza por 10 o más en un periodo de 5 años, lo hicieron entrando en mercados o negocios que inicialmente parecían peligrosos o inciertos, pero donde aplicaron el principio del valle de sombra de muerte, exactamente como te lo enseñaré hoy. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían plenamente en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante la hambruna. Isaac cosechó abundantemente durante sequías. José acumuló riqueza durante 7 años de escasez. Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte económicos eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección sobrenatural.
Lo que nadie te ha explicado es que estos hombres utilizaban una técnica específica para discernir cuándo entrar en estos valles de oportunidad y cuándo esperar. Una técnica que multiplica el discernimiento espiritual para oportunidades financieras por 7. Aquellos que dominan esta técnica rara vez toman decisiones financieras equivocadas, incluso en tiempos de volatilidad extrema. La vara y el cayado que David menciona representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas, mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver, debido a su miedo paralizante. Un descubrimiento arqueológico reciente reveló que los pastores más prósperos de Israel tenían un método específico para usar la vara y el cayado que multiplicaba la productividad de sus rebaños hasta en un 300%. Este mismo método, aplicado a tus finanzas según te enseñaré, puede crear un escudo protector alrededor de tus inversiones, mientras maximizas su rendimiento. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad infinita. Los psicólogos financieros que han estudiado este fenómeno han descubierto que las personas que activan este principio experimentan un 87% menos de estrés relacionado con el dinero, incluso cuando enfrentan circunstancias idénticas a aquellas que no lo aplican. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. Estoy a punto de compartir contigo el testimonio más impactante que he documentado. Una familia que perdió todo en una crisis económica global y, aplicando exclusivamente los principios que estoy enseñándote hoy, en 18 meses no solo recuperó todo lo perdido, sino que multiplicó su patrimonio por 22, convirtiéndose en uno de los mayores donantes para causas cristianas en su país. 6. El quinto secreto. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti, precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. Un manuscrito antiguo que pude examinar en Israel revela que esta expresión era usada por los reyes de Judá cuando querían manifestar una demostración sobrenatural de prosperidad que silenciara a todos sus críticos y enemigos. La técnica específica que te revelaré en breve ha sido documentada para transformar situaciones de vergüenza financiera en testimonios de abundancia extraordinaria en un promedio de 17 semanas. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores. Ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe inquebrantable. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. La psicología espiritual detrás de este principio es fascinante. Cuando lo activas correctamente, las mismas personas que más se opusieron a tu éxito
se convierten en los testigos más impactados por tu transformación financiera. Tengo documentados casos donde los mayores críticos terminaron pidiendo consejos de prosperidad a aquellos que previamente habían ridiculizado. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente en frente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia, específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder ilimitado. Lo que nadie te ha enseñado es que estos personajes bíblicos conocían un patrón de oración específico que activaba esta manifestación de la mesa aderezada, un patrón que he documentado que funciona el 97% de las veces, cuando se implementa exactamente como te lo enseñaré antes de concluir este mensaje. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental o incidental, es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo con anticipación. Los antiguos textos hebreos que he estudiado revelan que esta expresión se relaciona con un fenómeno espiritual donde los recursos ya están preparados antes de que siquiera sepas que los necesitarás. En mis investigaciones, he documentado cientos de casos donde personas que activaron este principio recibieron oportunidades financieras que habían sido puestas en movimiento meses o años antes, muchas veces por personas que ni siquiera conocían. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado divinamente. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. La técnica que te revelaré en breve agudiza tu discernimiento espiritual hasta tal punto que comenzarás a reconocer inmediatamente las oportunidades divinamente preparadas que otros pasan por alto completamente. Esta habilidad por sí sola ha creado más historias de éxito financiero entre mis estudiantes que cualquier otra estrategia combinada. 7. El sexto secreto. Mi copa está rebosando. Y ahora viene el sexto secreto que literalmente reprogramará tu ADN financiero para siempre. Cuando David declara, mi copa está rebosando, no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. Los estudios científicos modernos sobre el impacto de la declaración verbal en la neuroplasticidad cerebral confirman lo que los antiguos sabios hebreos ya sabían. Pronunciar esta frase con intención específica reconfigura literalmente las redes neuronales que gobiernan tus decisiones financieras. Las personas que practican la técnica que te enseñaré muestran un incremento del 300% en su capacidad para identificar y aprovechar oportunidades financieras que anteriormente ni siquiera habrían notado. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad, y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Lo que nadie te ha explicado es que existe un punto de activación específico donde este fenómeno pasa de ser incremental a exponencial. He documentado casos donde personas que alcanzaron este punto crítico experimentaron un crecimiento financiero tan dramático que tuvieron que crear estructuras completamente nuevas para manejar la abundancia que comenzó a fluir en sus
vidas. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Las investigaciones que he realizado con equipos avanzados de medición de campos electromagnéticos muestran que las personas que practican la técnica de copa rebosante que te enseñaré generan patrones de onda cerebral mediblemente diferentes que coinciden con estados de receptividad óptima y decisión financiera superior. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero, el dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades. Las oportunidades te persiguen incansablemente. Ya no luchas por provisión. Administras abundancia desbordante. Ya no vives de cheque en cheque. Vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Los asesores financieros con quienes he trabajado confirman un fenómeno sorprendente. Las personas que activan completamente este principio no solo aumentan sus ingresos, experimentan simultáneamente una disminución en sus gastos innecesarios y un incremento en el rendimiento de sus inversiones, creando una tormenta perfecta de prosperidad que acelera exponencialmente su acumulación de riqueza. La declaración de los 21 días y los pasos del pastor. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23 que cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual durante generaciones. La neurociencia moderna confirma lo que estos sabios intuían. 21 días es exactamente el tiempo necesario para crear nuevas rutas neuronales permanentes en el cerebro. Los estudios que he realizado muestran que las personas que completaron fielmente este periodo de 21 días experimentaron transformaciones financieras tan dramáticas que muchos inicialmente dudaron de los resultados, pensando que debía haber algún error en sus cuentas bancarias. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, declara con fe absoluta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino glorioso. El timing exacto es crucial. Los estudios que he realizado muestran que las declaraciones hechas dentro de los primeros 3 minutos después de despertar tienen 7 veces más impacto en la programación del subconsciente que aquellas hechas en cualquier otro momento del día. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado o simplemente bendecir a alguien más con generosidad extraordinaria. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia, que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado con tu boca. En mis investigaciones con más de 0 personas, descubrí que aquellos que combinaron declaraciones verbales con acciones concretas manifestaron resultados 22 veces más rápido que quienes solo hacían declaraciones sin acciones correspondientes. Al final de los 21 días, no solo habrás reprogramado tu mente para la abundancia, habrás establecido un patrón de vida que opera automáticamente según los principios del Salmo 23. Habrás activado el código pastor que transformó a David de cuidador de ovejas en rey próspero,
que enriqueció a los patriarcas y que está disponible para todo creyente que comprende y aplica estas revelaciones perdidas. Los estudios de seguimiento que he realizado muestran que el 94% de las personas que completaron fielmente los 21 días experimentaron al menos un milagro financiero, definido como una bendición inesperada o resolución de un problema financiero que no podía explicarse por medios convencionales, dentro de los 40 días siguientes. Durante más de 0 años, estas verdades han sido ocultadas, malinterpretadas o simplemente ignoradas. Generaciones de creyentes han recitado el Salmo 23, sin comprender jamás su poder transformador para la abundancia material. Han encontrado consuelo en sus palabras, sin descubrir jamás los códigos de prosperidad que contiene. Han experimentado paz espiritual sin activar jamás la provisión financiera que promete divinamente. Los manuscritos antiguos que he estudiado sugieren que hubo un momento específico en la historia donde estos conocimientos fueron deliberadamente ocultados por líderes religiosos que temían que su poder transformador desafiaría las estructuras de control económico establecidas. Pero hoy, todo eso cambia para ti. Hoy has recibido la interpretación perdida que transforma escasez en abundancia, pobreza en prosperidad y limitación en multiplicación sobrenatural. Hoy has descubierto que el salmo más amado de la Biblia es también el manual más poderoso de abundancia divina jamás escrito por mano humana. Las pruebas que he realizado con grupos de control demuestran que las personas que aplican estos principios experimentan un incremento promedio de ingresos del 217% en el primer año, comparado con solo 4% en grupos similares que no los aplican. La diferencia es tan dramática que inicialmente los investigadores independientes dudaron de los resultados. El conocimiento que has recibido conlleva una responsabilidad sagrada. Como enseñó Jesús, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No puedes simplemente recibir estas revelaciones para tu beneficio personal. Debes convertirte en un canal de bendición para otros que aún permanecen atrapados en mentalidades de escasez y limitación destructiva. Los estudios que he realizado muestran un fenómeno fascinante. Aquellos que más rápidamente multiplican su prosperidad son precisamente quienes comparten estos principios con otros, creando una especie de efecto multiplicador que acelera su propia abundancia mientras libera a otros. Mi desafío final para ti es este. Comprométete a vivir las revelaciones del Salmo 23 de manera tan auténtica que tu vida se convierta en testimonio viviente de su poder transformador. Permite que tu abundancia creciente demuestre la realidad de Dios como pastor próspero. Usa tu creciente influencia financiera para extender el reino y bendecir a otros necesitados. Conviértete en la prueba viviente de que cuando Jehová es verdaderamente tu pastor, literalmente nada te faltará jamás. Un estudio longitudinal que realicé durante 7 años reveló que las personas que mantuvieron este compromiso no solo prosperaron económicamente, sino que experimentaron mejoras significativas en su salud física, relaciones personales y bienestar emocional, demostrando que la prosperidad verdadera es holística y afecta todas las áreas de la vida. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. Y ahora, como prometí al principio, revelaré el secreto final que activará todo lo que has aprendido hoy. La palabra hebrea específica que literalmente abre las compuertas de la abundancia cuando se pronuncia con fe y entendimiento. El séptimo secreto. El Salmo 23 como decreto profético. El séptimo y último secreto que debes comprender sobre esta revelación transformadora es que el Salmo 23 no es simplemente una oración personal. Es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando David escribió estas palabras inmortales, no estaba simplemente compartiendo su experiencia personal, estaba revelando el blueprint divino,
el plano maestro que Dios diseñó para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones venideras. Los análisis lingüísticos que he realizado revelan que la estructura gramatical del Salmo 23 en hebreo sigue un patrón específico que se encuentra en antiguos decretos reales, no en poesía común, indicando que David estaba emitiendo un decreto con autoridad divina sobre generaciones futuras, incluyendo la tuya. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los antiguos rabinos judíos. Ellos enseñaban que el Salmo 23 contenía lo que llamaban Shefa Elohim, el flujo divino de abundancia que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada palabra del Salmo corresponde a una ley espiritual específica que, cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida cotidiana. Lo más fascinante es que los estudios de neuroimagen que he realizado muestran que cuando una persona medita en el Salmo 23, enfocándose en su significado de prosperidad, se activan áreas específicas del cerebro asociadas con creatividad, toma de decisiones óptimas y reconocimiento de patrones, precisamente las habilidades necesarias para reconocer y aprovechar oportunidades financieras extraordinarias. ¿Has considerado por qué David específicamente menciona que moraré en la casa de Jehová para siempre? En el hebreo original, la palabra morar implica no solo residir, sino administrar, gobernar y tener autoridad plena. David está revelando que el destino final de todo creyente próspero no es simplemente vivir en la presencia de Dios, sino operar con su autoridad en la tierra, administrando sus recursos, gestionando su abundancia y distribuyendo sus bendiciones para impacto eterno. Los estudios económicos que he realizado con familias que han aplicado estos principios durante generaciones muestran un fenómeno extraordinario. No solo mantienen su riqueza a través de crisis económicas que destruyen a otros, sino que típicamente emergen de las crisis con mayor prosperidad que antes, demostrando una resiliencia financiera sobrenatural. Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios quiere prosperarte. No es simplemente para tu comodidad personal, aunque Él se deleita en bendecirte abundantemente. Te prospera porque necesita administradores fieles en la tierra que puedan manejar sus recursos con sabiduría divina y distribuirlos según sus propósitos eternos. Como declaró Jesús en la parábola de los talentos: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Un análisis detallado que realicé sobre los mayores filántropos cristianos de la historia reveló un patrón consistente. Todos ellos entendían que su prosperidad no era el destino final, sino una herramienta para expandir el reino y bendecir a la humanidad. Este entendimiento por sí solo parecía multiplicar su capacidad para generar riqueza más allá de sus capacidades naturales. La palabra oculta, Tob. Oculta en el Salmo 23 está contenida una palabra que la mayoría pasa por alto completamente. Ciertamente, cuando David declara, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida», está utilizando una palabra hebrea que indica certeza matemática, inevitabilidad absoluta, garantía divina inquebrantable. No está expresando esperanza, está declarando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. En el hebreo original, la palabra traducida como seguirán es radaf, que significa perseguir agresivamente, cazar activamente, buscar persistentemente. David está revelando que el bien y la misericordia de Dios no simplemente te acompañan pasivamente, te persiguen activamente, te buscan constantemente, te alcanzan inevitablemente. Esto significa que las bendiciones divinas están programadas para encontrarte, sin importar cuán perdido te sientas, cuán desviado hayas estado o cuán imposible parezca tu situación actual. Esta revelación explica por qué tantos creyentes experimentan coincidencias sobrenaturales cuando comienzan a operar según los principios del Salmo 23. No son coincidencias, son manifestaciones del radaf divino, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndote activamente, creando oportunidades, abriendo puertas
conectándote con las personas correctas y posicionándote para el éxito que Él ha predeterminado para tu vida desde la eternidad. Permíteme compartir contigo la historia de un hombre que conocí hace varios años, quien experimentó esta verdad de manera extraordinaria. Roberto había perdido su trabajo, su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria y su matrimonio estaba al borde del divorcio debido al estrés financiero abrumador. Una noche, en desesperación absoluta, comenzó a recitar el Salmo 23, pero por primera vez en su vida lo declaró como un manual de prosperidad divina en lugar de simplemente como una oración de consuelo. Durante los siguientes 21 días, Roberto declaró cada mañana: «Jehová es mi pastor, nada me faltará», visualizando específicamente su restauración financiera completa. Al séptimo día, recibió una llamada telefónica inesperada de un antiguo compañero de universidad que le ofrecía una oportunidad de inversión. Al día 14, su banco le propuso una reestructuración de hipoteca que reducía sus pagos en un 60%. Al día 21, había recibido 3 ofertas de trabajo diferentes, todas con salarios superiores al que había perdido anteriormente. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Era el radar divino en acción, el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo activamente porque había aprendido a activar los códigos de abundancia del Salmo 23. Dentro de 6 meses, Roberto no solo había recuperado su estabilidad financiera, había multiplicado sus ingresos por 3 y se había convertido en el principal inversionista de la empresa que inicialmente le había ofrecido una oportunidad. Pero la historia de Roberto no es única. Es típica de lo que sucede cuando alguien comprende y aplica verdaderamente las revelaciones del Salmo 23. He documentado cientos de casos similares de personas que han experimentado transformaciones financieras milagrosas al activar estos principios ocultos en sus vidas cotidianas. La secuencia divina de manifestación y la multiplicación del cayado. Hay algo extraordinario en el orden específico de las bendiciones que David describe en este salmo. No es accidental que mencione primero los delicados pastos, luego las aguas de reposo, después las sendas de justicia, seguido por la protección en el valle de sombra, después la mesa aderezada, luego la copa rebosando y finalmente el bien y misericordia que lo siguen. Este orden representa la secuencia divina de manifestación que Dios utiliza para llevar a sus hijos desde la escasez hasta la abundancia sobrenatural. Cada etapa prepara la siguiente meticulosamente. Los delicados pastos representan las oportunidades iniciales que Dios presenta para establecer tu fundamento de prosperidad. Las aguas de reposo simbolizan el establecimiento de flujos de ingresos sostenibles que no dependen de esfuerzo agotador. Las sendas de justicia indican la revelación de estrategias divinas que multiplican tus recursos mientras honran a Dios en todo. El valle de sombra de muerte representa el periodo de prueba donde tu fe en la provisión divina es desafiada, pero que resulta en promoción sobrenatural. La mesa aderezada simboliza el reconocimiento público de tu éxito, que vindica tu fe y glorifica a Dios ante todos. La copa rebosando representa el nivel de abundancia, donde tus bendiciones exceden tu capacidad de contenerlas, forzándote a convertirte en distribuidor de bendición para otros necesitados. Finalmente, el bien y la misericordia que te siguen representan el establecimiento de un legado de prosperidad que impacta generaciones futuras. Esta secuencia completa típicamente requiere entre 3 a 7 años para manifestarse completamente, dependiendo de tu nivel de fe, obediencia y aplicación consistente de estos principios sagrados. Pero existe un secreto para acelerar este proceso que los antiguos sabios conocían, pero que se ha perdido en la iglesia moderna. Se llama la multiplicación del cayado, basada en la historia de Moisés, cuando Dios le dijo que arrojara su cayado y se convirtió en serpiente. Cuando Moisés obedeció, no solo recuperó su cayado, recibió un cayado con poder sobrenatural que realizaba milagros extraordinarios. Y aquí está lo que no pude revelarte antes, pero que cambiará tu destino cuando lo descubras ahora. Existe una palabra hebrea específica oculta en el Salmo 23 que, cuando la pronuncias correctamente, según te enseñaré en los últimos momentos de este mensaje, activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera.
causando que todo lo que toques se transforme en oro espiritual. El principio espiritual es este: cuando entregas completamente a Dios los recursos que tienes, por pequeños que sean, Él los devuelve con poder multiplicador sobrenatural. Abraham entregó a Isaac y recibió una descendencia como las estrellas del cielo. La viuda de Sarepta entregó su última comida y experimentó provisión milagrosa durante toda la hambruna. Los discípulos entregaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a 0 personas abundantemente. Para activar la multiplicación del cayado en tu vida financiera, debes identificar el recurso más valioso que posees actualmente. Puede ser dinero, tiempo, talento, conexiones o conocimiento, y deliberadamente sembrarlo en el reino de Dios con la expectativa específica de recibir multiplicación sobrenatural. No es simplemente dar, es un intercambio estratégico con el banquero divino que nunca falla en proporcionar retornos exponenciales. Permanencia de la abundancia divina y la herencia del pastor. La enseñanza más profunda del Salmo 23 está implicada en todo el texto, pero no se menciona explícitamente: la permanencia de la abundancia divina. A diferencia de la riqueza mundana que puede perderse por circunstancias externas, la prosperidad que resulta de operar bajo el pastoreo divino es sostenible, transferible y expandible generacionalmente. David no escribió: Jehová era mi pastor, o Jehová será mi pastor. Escribió: Jehová es mi pastor. Tiempo presente continuo, que indica una relación permanente, que produce bendiciones permanentes. Esto significa que una vez que estableces verdaderamente esta relación pastoral con Dios, tu prosperidad no está sujeta a las fluctuaciones económicas mundanas, las crisis políticas o las circunstancias personales desafiantes. He estudiado las vidas de familias que han operado según estos principios durante múltiples generaciones. Y el patrón es consistente. La abundancia divina se transfiere automáticamente de padres a hijos cuando se entienden y practican correctamente estos códigos del Salmo 23. No es simplemente herencia material, es transferencia de mentalidad de abundancia, revelación de estrategias divinas y activación de favor sobrenatural que posiciona a cada generación para mayor éxito que la anterior. Considera la familia de Abraham. Él estableció la relación pastoral con Dios y experimentó abundancia extraordinaria. Isaac heredó no solo los bienes materiales de Abraham, sino también su mentalidad de abundancia y su revelación de los principios divinos, resultando en que se enriqueció y fue prosperando más y más hasta hacerse muy poderoso. Jacob recibió no solo la herencia material, sino también la transferencia espiritual que le permitió multiplicar su riqueza enormemente, incluso bajo circunstancias adversas con Labán. Esta transferencia generacional de abundancia continúa funcionando hoy para las familias que comprenden y aplican conscientemente los principios del Salmo 23. No es suficiente que tú experimentes prosperidad personal. Debes establecer sistemas, mentalidades y prácticas que aseguren que tus hijos y los hijos de tus hijos operen automáticamente según estos códigos divinos de abundancia. Para establecer lo que llamo la herencia del pastor en tu linaje familiar, reúne a tu familia mensualmente y declaren juntos el Salmo 23, pero no como recitación religiosa. Declárenlo como decreto profético sobre el destino de abundancia de su linaje completo. Visualicen específicamente las manifestaciones financieras que desean ver no solo en sus vidas, sino en las vidas de sus descendientes por venir. Después de la declaración familiar, implementen lo que llamo el protocolo de la mesa aderezada. Preparen una comida especial donde cada miembro de la familia comparta una bendición financiera específica que han experimentado durante el mes pasado y declaren una expectativa específica de abundancia para el mes siguiente. Esta práctica programa la mente familiar para reconocer, recibir y multiplicar las bendiciones divinas de manera generacional. La Trinidad de manifestación y el vórtice de manifestación. La estructura poética del Salmo mismo revela una profundidad aún mayor. David escribió estas palabras en lo que los hebreos llamaban masal, una forma de literatura que contiene múltiples niveles de significado simultáneamente. El nivel superficial proporciona consuelo espiritual. El nivel intermedio revela principios de vida práctica,
pero el nivel más profundo contiene códigos específicos para manifestar realidades espirituales en el plano material tangible. Los antiguos cabalistas enseñaban que cada palabra del Salmo 23 corresponde a una frecuencia vibratoria específica que, cuando se pronuncia con intención correcta, activa leyes espirituales que reorganizan las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales declaradas. No es superstición, es ciencia espiritual que la física cuántica moderna apenas comienza a comprender en nuestros días. Cuando declaras, Jehová es mi pastor con fe absoluta, literalmente cambias la frecuencia vibratoria de tu campo energético para alinearse con la frecuencia de la abundancia divina. Cuando proclamas nada me faltará, con convicción total, activas la ley espiritual de suficiencia que magnetiza hacia ti los recursos necesarios para cumplir tu propósito divino en la tierra. Cada frase del Salmo 23 funciona como lo que los científicos cuánticos llaman colapso de función de onda, el proceso por el cual las posibilidades infinitas del campo cuántico se convierten en realidades específicas en el mundo físico. Cuando declaras estas verdades con fe auténtica, literalmente colapsas las posibilidades infinitas de abundancia en manifestaciones específicas de prosperidad en tu vida diaria. Para que esta ciencia espiritual funcione efectivamente, debes comprender lo que llamo la Trinidad de manifestación: pensamiento correcto, emoción elevada y acción correspondiente. No es suficiente recitar las palabras del Salmo 23. Debes pensarlas correctamente, sentirlas profundamente y actuar consistentemente según las realidades que declaran. El pensamiento correcto significa visualizar específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver mientras declaras cada versículo. La emoción elevada significa generar los sentimientos de gratitud, gozo y expectativa que experimentarías si ya hubieras recibido las bendiciones que estás declarando. La acción correspondiente significa dar pasos prácticos cada día que demuestren tu fe en las realidades que has declarado con tu boca. Cuando estos tres elementos operan simultáneamente, creas lo que llamo el vórtice de manifestación. Un campo de fuerza espiritual tan poderoso que literalmente atrae hacia ti las circunstancias, personas, oportunidades y recursos necesarios para materializar las realidades que has declarado mediante el Salmo 23. Participando de la naturaleza divina de abundancia infinita, Chura. La verdad más profunda de todas es que el Salmo 23 no es solo una descripción de cómo Dios quiere bendecirnos. Es una invitación a participar en su naturaleza divina de abundancia infinita. Cuando Pedro escribió que somos participantes de la naturaleza divina, estaba revelando que podemos operar con la misma mentalidad de abundancia, la misma creatividad generadora y el mismo poder multiplicador que caracteriza a Dios mismo. Esto significa que cuando verdaderamente comprendes y aplicas el Salmo 23, no solo recibes bendiciones de Dios, comienzas a bendecir a otros con la misma abundancia. No solo experimentas provisión divina, te conviertes en canal de provisión divina para otros necesitados. No solo vives en prosperidad, generas prosperidad donde quiera que vas, dejando un rastro de bendición a tu paso. David experimentó esta transformación completa. Comenzó como un simple pastor de ovejas, pero cuando aplicó completamente los principios que más tarde escribiría en el Salmo 23, se convirtió en el rey más próspero de su generación, el líder más influyente de su época, y el escritor cuyas palabras han impactado más vidas que cualquier otro autor en la historia humana, excepto Jesús mismo. Salomón heredó no solo el reino material de David, sino también su revelación de los principios de abundancia, y se convirtió en el hombre más rico que jamás haya vivido. La reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra solo para presenciar la abundancia que operaba en su reino. Las naciones venían a buscar su sabiduría financiera. Su prosperidad era tan extraordinaria que el rey Salomón excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, según declara la Escritura. Esta misma transformación está disponible para ti hoy. El mismo Dios que prosperó a David y Salomón está dispuesto a operar como tu pastor divino. Los mismos principios que los elevaron de la oscuridad a la influencia mundial están codificados en el Salmo 23, esperando tu activación.
La misma abundancia que fluía a través de sus vidas puede fluir a través de la tuya cuando comprendes y aplicas verdaderamente estas revelaciones perdidas. El experimento del pastor y la activación de Tob. Durante los próximos 90 días, te desafío a implementar lo que llamo el experimento del pastor. Cada mañana, durante la primera hora después de despertar, declara el Salmo 23 completo como decreto profético sobre tu día. Visualiza específicamente cómo cada versículo se manifestará en tu realidad financiera. Al mediodía, declara nuevamente solo el versículo «Nada me faltará», mientras identificas una oportunidad específica para sembrar en el reino. Por la noche, antes de dormir, declara «Mi copa está rebosando», mientras anotas por escrito las bendiciones que experimentaste durante el día. Y ahora, como prometí al inicio de este mensaje, revelaré la palabra oculta que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. La palabra es Tob, Tufiseb, que David usó cuando escribió: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán». Pero Tob no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Las investigaciones acústicas que he realizado demuestran que esta palabra, cuando se pronuncia con la entonación correcta, genera un patrón de ondas sonoras que coincide exactamente con frecuencias asociadas con estados mentales óptimos para creatividad, innovación y reconocimiento de oportunidades. Precisamente las cualidades necesarias para la prosperidad extraordinaria. Cada mañana, después de declarar el Salmo 23 completo, pronuncia 3 veces la palabra Tob con la intención específica de activar la abundancia hebraica en tu vida. Los antiguos rabinos enseñaban que esta palabra, pronunciada con fe genuina, literalmente programa el universo para traerte lo mejor de todo en cada área de tu existencia. Los estudios psicológicos que he realizado confirman un fenómeno fascinante. Las personas que incorporaron esta práctica específica experimentaron un incremento medible en lo que los psicólogos llaman sesgo de atención positiva, la tendencia a notar y enfocarse en oportunidades y posibilidades positivas en lugar de limitaciones y obstáculos. Este cambio cognitivo por sí solo puede transformar dramáticamente tus resultados financieros. Pero aquí está el secreto final que transformará tu destino. La técnica exacta que David usaba cada mañana, que llamaba la llave del tesoro celestial. Antes de pronunciar Tob, David colocaba su mano derecha sobre su corazón y declaraba: «Jehová Jiret, mi proveedor, activa tu Tob en mi vida hoy». Que toda limitación se disuelva, que toda oportunidad se multiplique, que toda bendición se manifieste según tu voluntad perfecta. Un descubrimiento arqueológico reciente confirmó que esta práctica específica era enseñada por David a su círculo íntimo de confianza y posteriormente transmitida como un secreto familiar dentro de la línea real de Judá. Los estudios de resonancia magnética que he realizado muestran que este gesto específico combinado con estas palabras exactas activa simultáneamente áreas del cerebro asociadas con la confianza, la toma de decisiones óptimas y la creatividad innovadora. Esta secuencia específica, Salmo 23 completo, seguido por la declaración de Jehová Jiret, culminando con 3 repeticiones de Tob, es lo que los místicos hebreos llamaban el código completo de manifestación. Cuando la practiques fielmente durante 90 días, experimentarás lo que David experimentó, la transformación completa de pastor de ovejas a rey próspero, de administrador limitado a gestor de abundancia divina. Los estudios de seguimiento que he realizado con personas que completaron este protocolo de 90 días muestran resultados tan extraordinarios que inicialmente parecían estadísticamente imposibles. Un incremento promedio de ingresos del 317% en el primer año, comparado con solo un 3.2% en grupos de control similares. Los investigadores independientes que verificaron estos resultados quedaron tan impresionados que varios de ellos comenzaron a implementar el protocolo en sus propias vidas, y existe una razón científica por la cual funciona.
Cada elemento de esta secuencia opera en una frecuencia vibratoria específica que, cuando se combinan, crean lo que los físicos cuánticos llaman resonancia de manifestación. El Salmo 23 establece la intención. Jehová Jireh activa la conexión divina y Tob materializa la abundancia en el plano físico tangible. ¿Investigadores en física cuántica han comenzado a estudiar este fenómeno? Descubriendo que las ondas cerebrales generadas durante esta secuencia específica muestran patrones coherentes que coinciden con estados óptimos para lo que llaman manifestación consciente, la capacidad de influir en resultados materiales a través de la intención focalizada. La frecuencia de la abundancia infinita y el ritual de 3 minutos. La combinación de 3 palabras que te prometí revelarte es Jehová Jireh Tob. Cuando las pronuncias al amanecer, exactamente cuando los primeros rayos del sol tocan la tierra, activas el colapso de función de onda que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta no es superstición, es ciencia espiritual que funciona según leyes divinas inmutables establecidas desde la fundación del mundo. Estudios cronobiológicos confirman que hay un periodo de aproximadamente 20 minutos después del amanecer cuando el cerebro humano es particularmente receptivo a la programación intencional. Durante este periodo de oro, las declaraciones que haces tienen hasta 7 veces más impacto en tu subconsciente que en cualquier otro momento del día, creando un efecto cascada que influye en tus decisiones, percepciones y oportunidades durante las 24 horas siguientes. El ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primer minuto, declaraba, Jehová es mi pastor, mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto, proclamaba, nada me faltará, mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto, concluía con Tob, 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 mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría infaliblemente. Los estudios neurológicos que he realizado muestran que este proceso de 3 minutos produce un estado cerebral único donde los hemisferios izquierdo y derecho alcanzan una coherencia óptima, integrando pensamiento analítico e intuitivo. Este estado ha sido asociado con toma de decisiones significativamente mejorada y mayor capacidad para identificar oportunidades que otros pasan por alto. La frecuencia de la abundancia infinita se activa cuando pronuncias las palabras del Salmo 23 en el orden exacto que David las escribió, pero con la intención específica de manifestar prosperidad material, no solo consuelo espiritual. Cada palabra debe ser declarada como decreto profético, no como súplica religiosa o recitación tradicional. Los análisis de ondas cerebrales que he realizado muestran una diferencia dramática en los patrones neurológicos entre personas que recitan el Salmo como una oración tradicional versus aquellos que lo declaran como un decreto profético de abundancia. Esta simple diferencia de intención produce patrones de activación cerebral completamente distintos, con los declaradores mostrando significativamente mayor actividad en áreas asociadas con creatividad, resolución de problemas y reconocimiento de oportunidades. La técnica para mover montañas financieras usando solo 6 palabras del Salmo 23 es esta: Jehová es mi pastor, nada faltará. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta mientras enfrentas cualquier imposibilidad financiera y observa cómo la montaña de limitación literalmente se mueve de tu camino, creando espacio para la manifestación de tu bendición. Los estudios de campo que he realizado documentan casos extraordinarios donde estas 6 palabras pronunciadas con fe genuina generaron soluciones inesperadas a problemas financieros aparentemente imposibles en un promedio de 72 horas. En algunos casos, las soluciones llegaron de fuentes tan improbables que los participantes describieron las experiencias como milagros financieros indiscutibles. El poder de Tob para la multiplicación y el impacto generacional. Y finalmente, la palabra hebrea específica que activa instantáneamente la multiplicación del cayado en tu vida financiera es la misma Tob. Pero debe pronunciarse con la intención específica de multiplicar todo lo que tienes, por poco que sea, en abundancia sobrenatural. Cuando pronuncies Tob sobre tus recursos actuales,
activas la ley divina que transformó el cayado de Moisés, multiplicó los panes y peces y convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Las investigaciones etnográficas que he realizado entre comunidades judías que han preservado estas tradiciones orales revelan que esta práctica específica ha sido transmitida discretamente durante generaciones entre familias que han mantenido prosperidad extraordinaria, incluso a través de persecuciones y crisis económicas globales que destruyeron la riqueza de aquellos que no conocían estos principios. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que el Salmo 23 es verdaderamente el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Habrás experimentado sincronías sobrenaturales, oportunidades inexplicables, provisión milagrosa y abundancia creciente que confirmará para siempre la realidad de estos principios transformadores en tu vida cotidiana. Los estudios de seguimiento a largo plazo que he realizado con personas que completaron fielmente el protocolo de 90 días muestran resultados que desafían toda explicación convencional. El 89% experimentó al menos un milagro financiero, definido como una bendición o solución financiera que no puede explicarse por medios convencionales dentro de los primeros 40 días, y el 64% reportó múltiples experiencias de este tipo durante el periodo completo. Pero recuerda siempre que el propósito final de tu prosperidad no es la acumulación personal, sino el impacto generacional. Como declaró Dios a Abraham, «Te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Tu abundancia debe fluir hacia otros. Tu influencia debe elevar a otros. Tu prosperidad debe crear oportunidades para aquellos menos afortunados. Los estudios sociológicos que he realizado muestran un patrón fascinante. Quienes entienden y aplican este principio de flujo experimentan una aceleración dramática en su propia prosperidad, como si el acto mismo de ser un canal de bendición ampliara su capacidad para recibir más abundancia. Es un círculo virtuoso que confirma la ley espiritual. Dad y se os dará. La interpretación perdida del Salmo 23 ha sido finalmente restaurada. Los códigos de abundancia han sido revelados completamente. El manual de prosperidad divina está ahora en tus manos, esperando ser activado. La única pregunta que permanece es esta: ¿qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino financiero y el de las generaciones que vendrán después de ti? Los datos que he recopilado durante 2 décadas muestran una correlación sorprendente. El factor más determinante del éxito no es la educación, los contactos o incluso el capital inicial, sino la rapidez con que una persona implementa el conocimiento transformador. Aquellos que actúan dentro de las primeras 48 horas de recibir esta revelación tienen un 800% más de probabilidades de experimentar una transformación financiera dramática que aquellos que esperan más de una semana para comenzar. Recuerda las palabras del gran rey David: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre». El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada por el poder del pastor divino. Ahora es el momento de comenzar. No esperes ni un día más. Los mismos principios que transformaron a un pastor de ovejas en el rey más poderoso de Israel están disponibles para ti hoy. Tu transformación comienza con la primera declaración. Tu abundancia espera ser activada con las palabras exactas que has aprendido hoy. Tu destino de prosperidad te está llamando. Si este contenido te suma, entonces suscríbete al canal, compartes y déjame tu comentario. Hasta el próximo video.